Qué alegría saber y comprobar que algunas personas estamos interesadas en recibir alimento espiritual a través de la palabra de Dios, la Biblia. Esto nos entusiasma y provoca en nosotros la necesidad de compartir lo que hemos recibido de Dios, la bendición de meditar, analizar, reflexionar cada una de las enseñanzas que se derivan de la palabra. En días pasados estuvimos repasando el Evangelio de Juan, que como ya sabemos, fue escrito para que sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, de tal forma que podamos disfrutar una relación real y dinámica con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Después de que Jesucristo resucitó, estuvo en la tierra 40 días, hablando con sus discípulos o alumnos verdades acerca del reino de amor que Jesús vino a establecer en la tierra. Por fin subió al cielo y los varones con vestiduras blancas les dijeron a los discípulos que así como Jesús subió, así descenderá otra vez. Solo que no dijeron la fecha del regreso del Señor. Lo que sí es cierto es que Jesús volverá. Obedientemente, los discípulos esperaron y el día de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, Dios permitió que descendiera el Espíritu Santo. Los que estaban esperando fueron llenos de poder de Dios, hablaron idiomas no aprendidos y Pedro pudo expresar un discurso en el que explicó lo que estaba sucediendo en ese preciso momento, llevando al auditorio como de 3,000 personas a reconocer que Jesucristo es el Señor, que debían arrepentirse y bautizarse, o sea, dar muestras de ese arrepentimiento. Sí, bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque siendo judíos no habían entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios, así que de esa manera daban muestras de su convicción. Al descender el Espíritu Santo, fueron llenos del poder de Dios. Ahora los que fueron discípulos se convirtieron en apóstoles, enviados por Dios para difundir las verdades de la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Pues el Evangelio de Jesucristo. Así que cambiaron muchas cosas. Entre ellas, los apóstoles ahora eran hombres decididos a compartir la buena noticia. Hombres de fe que estaban dispuestos a ver la gloria de Dios reflejada en las señales y portentos. Hombres obedientes a la voz de Dios. Digámosle a Dios que la palabra suya nos alimente en este momento. Recuerden, nos hace bien hablar con Dios. Padre de amor, en el nombre de Jesús venimos a ti. Confiadamente dice la Biblia que debemos acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Eso es lo que nosotros sabemos que en este momento conseguiremos. Que tú nos veas con gracia, con amor, como sabes hacerlo, y que lo que ya tienes preparado para cada uno de nosotros, de los que ahorita estamos aquí, de los que mañana vamos a estar, de los que pasado mañana van a estar, nos des la palabra que es necesaria en nuestro corazón. Por otro lado, Señor, también te pedimos que bendigas a toda la humanidad. No es difícil para ti. De hecho, haces que el sol salga sobre buenos y malos y que llueva sobre justos e injustos. Y si hay algunos cambios en el clima, algunos cambios climáticos, no es asunto tuyo, pero tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por los corazones dispuestos y gracias por los corazones que no están dispuestos, pero que van a tener algún día la oportunidad de oír de tu amor. Gracias, Dios. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra enseguida una señal que marcó el rumbo que iba a seguir la predicación del Evangelio de Jesucristo resucitado, representado por un puñado de hombres que habían sido capacitados para esa gran tarea. Esa señal fue la sanidad de un hombre que estaba cojo desde el vientre de su madre, esto es, nació así, cojo. Esta situación se parece a otra señal que sucedió cuando Jesucristo estaba en la tierra y sanó a un hombre que había nacido ciego. ¿Lo recuerdan?
Antes de leer la escritura, tenemos que hacer algunos comentarios importantes, como que la iglesia tuvo cuna judía. Con esto queremos decir que Jesús nació entre los judíos, cumpliéndose así la profecía del Antiguo Testamento. Queremos decir también que los primeros discípulos fueron judíos, quienes comprobaron que Jesús cumplió la ley de Moisés y un poquito más, como cuando dijo en Mateo 5, 21 al 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y el resto del capítulo 5 nos habla de que Jesús cumplió la ley y pidió algo más para ser dignos representantes de su reino aquí en la tierra. Por otro lado, los apóstoles, como buenos judíos, encontraron que sus costumbres religiosas no estaban peleadas con el reino de los cielos, pues debían ir al templo para orar, ¿correcto? Celebrar las fiestas que Dios les había indicado. Qué gozo estar en el templo y adorar al Dios que vive para siempre. Pero a pesar de eso, habían algunas disposiciones que ahora en el reino ya no tenían razón de ser, como la circuncisión o guardar el sábado. Por cierto, que el Señor Jesús había tenido problemas con los judíos precisamente porque el día sábado o día de reposo, Él sanaba a los enfermos y Jesús les explicó que Él, Jesús, era mayor que el día de reposo. Este tipo de desacuerdos no venían de Dios, sino de las autoridades religiosas judías que habían exagerado en la interpretación de la ley de Moisés. Al pasar el tiempo sucedieron situaciones que prácticamente obligaron a los apóstoles a seguir las instrucciones que recibían directamente del Espíritu Santo, aunque para ello tuvieron que desobedecer a las autoridades religiosas judías. Cuidado, cuidado porque cuando los hombres toman el control, seguro que van a estar en desacuerdo con lo que Dios dice. Por mencionar algunas situaciones, veamos. En Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. A lo que contesta, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Esa visión que tuvo Pedro, un lienzo en donde bajaban animales de toda suerte, pero casi todos eran inmundos, y oyó una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor. En la ley de Moisés dice que esos animales son inmundos y que yo no los debo comer. Pero el Señor Jesús le contesta, lo que yo limpié, no lo llames tú común. Eso es tremendo, hermanos. No es que Dios esté en desacuerdo con sus propias leyes, es que Dios va en grados de revelación. Cada vez el velo se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, y Dios va dejando ver su gracia, su amor, sus cuidados. Vamos a otro versículo, así como probaditas. Hechos 11:17. Dice, si Dios pues les concedió a Cornelio y sus acompañantes que eran gentiles, también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso lo está diciendo Pedro cuando le está explicando a la iglesia que cuando Pedro, obedeciendo a Dios, llegó a la casa de Cornelio y les empezó a explicar de la salvación por gracia, de repente, como hace Dios, de repente descendió el Espíritu Santo y bautizó a la gente que estaba ahí, también pudieron hablar otros idiomas. Entonces Pedro dice, yo dije, ¿quién soy para que pueda estorbar a Dios? Dios los está bautizando, yo no estoy haciendo nada. Es decir, Dios ya estaba en otro plan, ya Dios había abierto la puerta a la gentilidad, a los que no eran judíos, según su programa eterno. Dice el capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judíos tenían muy bien estas enseñanzas, muy bien grabadas en su mente y en su corazón. Y varoncito que nacía, varoncito que circuncidaban, porque así dice la ley de Moisés. Pero si los nuevos cristianos, los que estaban recibiendo a Cristo, los que estaban recibiendo la gracia, el perdón de pecados, hicieran esto,
A la salvación por gracia le iban a agregar la circuncisión. Dice, porque si no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿No es cierto? Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice, cree y circuncídate. No dice, cree y no comas animales inmundos. No dice, cree, no, es cree en el Señor Jesucristo. Por eso empezaron las diferencias con los judíos. Dice Hechos 21-28. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y esto fue cuando Pablo fue a Jerusalén como buen judío a celebrar la Pascua, pero es acusado de profanar el templo porque los judíos no permiten que gentiles entren al templo. Esto es, ya empezaban esos desacuerdos y esos problemas que por fin llevaron a una separación. Dice, una última cita que seleccioné para hoy, en el capítulo 21, versículo 29 de los Hechos, dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, ni siquiera tenían las pruebas, pero ya estaban acusando, y yo digo, eso es aparte. Aparte de que estaban queriendo que la religión judía fuera la que observaran los cristianos, también inventaban, porque Pablo ni había llevado a Trófimo al templo, pero ya lo estaban acusando. Es un agravante más. Esto es interesante, hermanos, muy interesante. Por eso decimos que los apóstoles no pensaban separarse de la religión de los judíos, pero con el correr de los días se presentaron situaciones que claramente les decía a los apóstoles, ustedes ya no pueden estar entre ellos, porque no han entendido que las cosas han cambiado. Dios, por medio del Espíritu Santo, nos está llevando a todo el mundo con una nueva visión, con más alcance, con más inclusión. Pablo decía, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo recibió una nueva revelación y decía, yo voy a los gentiles, no, ya los judíos ya saben y además ellos mismos van a creer, yo soy enviado a los judíos, a los gentiles. Pablo entendió que Dios lo había llamado para ir precisamente a ellos, a los gentiles. Por otro lado, los judíos tenían su propia manera de adorar a Dios y tenían mucho cuidado de enseñar a sus hijos desde niños esas prácticas. Tenían también su propia manera de medir el tiempo para los humanos, el tiempo cronos. Ellos dividían el día que nosotros hoy consideramos de 24 horas en noche, cuando está oscuro, y día, cuando está claro. El día se consideraba que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Este lapso de tiempo a su vez se dividía en tres partes. La hora tercia eran las 9 de la mañana, la sexta el mediodía, o sea las 12 del día, y la novena las 3 de la tarde. Y dos de ellas, la tercia 9 de la mañana y la novena 3 de la tarde, eran los dos momentos especiales de oración para los devotos judíos, para los judíos que observaban la ley de Moisés. Estaban de acuerdo en que la oración es eficaz a cualquier hora, pero consideraban que era doblemente preciosa cuando se hacía en el templo, la hora del sacrificio vespertino, con sus la hora del sacrificio vespertino, con todos sus ritos, que duraba desde que el sol empieza a declinar hacia más o menos las 3 de la tarde hasta su ocaso. Y los judíos acudían al templo para estar presentes allí durante esas horas de la oración oficial. Algo que es necesario aclarar es que la puerta la hermosa también se llamaba puerta de Nicanor, porque él la donó. Por cierto, la puerta era de bronce, enchapada con plata y oro. Esta puerta comunicaba el atrio de los gentiles con el atrio de las mujeres. Ahí colocaban a este cojo para que pidiese limosna. Ya para ese momento el cojo tendría más o menos 40 años. Esta puerta de extraordinario tránsito y por consiguiente muy a propósito para colocarse junto a ella, pedir limosna, miraba hacia oriente, que era hacia donde
caía el llamado Pórtico de Salomón, lugar preferido para reuniones públicas y que también en esta ocasión va a servir de escenario para el discurso de Pedro, que más adelante lo vamos a revisar. Con estos comentarios previos, ahora sí, leemos la Biblia, utilizando hoy la Biblia del lenguaje sencillo, porque los que tienen otra versión van a decir, no, dice lo mismo, no, porque esta es una paráfrasis. La Biblia del lenguaje sencillo es una paráfrasis. Otro día vamos a explicar ese asunto de las versiones, de las revisiones, de las paráfrasis. Es que es tan rico esto, pero bueno, leamos la palabra. Empecemos en Hechos. Vamos a tener un grupo de versículos del 1 al 10 en donde tratamos o explica la Biblia de la sanidad de un cojo de nacimiento. De los versículos 11 al 16 encontramos que Pedro dijo que en el nombre de Jesús un hombre sanó. En los versículos 16 al 26, Pedro dijo, Dios quiere que ustedes también se arrepientan de su maldad, en un discurso que dio Pedro. El capítulo 4, de los versículos 1 al 4, dice que Pedro y Juan, arrestados, fueron porque enseñaban de Jesús. Y de los versículos 5 al 12, Pedro puntualiza que en el nombre de Jesús hay sanidad, ya con la muestra. Del versículo 13 al 22, Pedro afirma que solo en Jesús hay salvación, que no solamente es sanidad, sino también salvación. Y de los versículos 23 al 31, la iglesia clama a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo, porque después de la sanidad se dieron cosas tremendas, pero la iglesia busca del Señor y otra vez hay una llenura fresca del Espíritu Santo para sus vidas. De los versículos 32 al 37 del capítulo 4, encontramos cómo se administra la iglesia a la manera del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver un poquito del capítulo 5, de los versículos 1 al 11, porque va de la mano con esto que está sucediendo. El Espíritu Santo disciplina a la iglesia. Hechos 3, entonces, del versículo 1 al 10, en donde vamos a ver el relato de la sanidad de un cojo de nacimiento. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Puerta la Hermosa. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como este hombre vio a Pedro, Pedro se dio cuenta de que en él había fe y le pidió algo importante, pero el hombre les pidió primero dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente, pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y, de un salto, se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón o a la Puerta la Hermosa. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocida como el Pórtico de Salomón, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así?
¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna, pero Dios ha hecho que Jesús resucite y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Este es el discurso en el que Pedro explica otro grupo de versículos del 16 al 26, donde Pedro dice que Dios quiere que todos se arrepientan de su maldad. Sigue su discurso Pedro y dice, nosotros confiamos en el poder de Jesús. Y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, si ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Arrepiéntanse. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo, hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo, Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa. Pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que le hizo Dios a Abraham, uno de los profetas, uno de los antepasados, uno de los patriarcas. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. En el capítulo 4, sigue el libro de los Hechos, ahora el capítulo 4 de los versículos 1 al 4, Pedro y Juan son arrestados porque enseñaban de Jesús. Dice, Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Ahora bien, de los versículos 5 al 12, Pedro puntualiza que en el nombre de Jesús hay sanidad. Al día siguiente, la Junta Suprema o Concilio se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, su suegro, que había sido también sumo sacerdote, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Este Juan es diferente del apóstol, es un Juan del concilio, del Sanedrín. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los apóstoles, los cuales empezaron a preguntarles, ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente?
¿quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los consultores que rechazaron una piedra, y luego que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los del concilio, los de la Junta Suprema, se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada, porque allí, de pie junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los del concilio o los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer?, se decían. No podemos acusarlos de mentirosos, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todos en Jerusalén lo saben. Otros decían: debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron: no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: díganos entonces, ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Los jefes de la Junta Suprema les advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego los soltaron, porque no podían castigarlos, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. Ahora viene otro pensamiento tremendo que registra la Escritura en los versículos 13 al 22, donde Pedro afirma que solo en Jesús hay salvación, o confirma, porque ya lo dijo delante del Sanedrín. Todos los de la Junta Suprema o Sanedrín se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada, porque de pie junto a ellos estaba el hombre que había sanado. Los de la Junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y ¿qué vamos a hacer? Debemos impedir de que ellos sigan hablando. Sí que los llamaron, pero ellos no estuvieron de acuerdo. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos para que sanen los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, también el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús.
Todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Y en los versículos 32 al 37 vemos cómo el Espíritu Santo empieza a moverse para que ese grupo esté muy bien administrado. Usen muy bien los recursos que Dios les está dando para que vivan y para que puedan extender el reino. Veamos, a partir del versículo 32 hasta el 37. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Pero se da un caso en que el Espíritu Santo tiene que disciplinar a la iglesia y esto está registrado en el capítulo 5 del 1 al 11. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Y como 3 horas más tarde, llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Zafira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Tremendo. Ahora, reflexionemos en la participación de todos y cada uno de los protagonistas en este pasaje bíblico, es decir, de todos los que participaron. Hablemos primero de los apóstoles, Pedro y Juan. Tuvieron la oportunidad de provocar en el nombre de Jesús de Nazaret esta señal para la gloria de Dios, junto con las consecuencias que se vinieron enseguida. Porque tuvo buenos resultados, pero también tuvo otros resultados. Pedro y Juan, estos dos apóstoles estuvieron al lado de Jesucristo desde que inició su ministerio. Leemos en Mateo 4, 18 al 22. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro y Andrés, 2 hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con sus redes, Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y a Juan, otros 2 hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca arreglando las redes junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Así que Pedro y Juan estuvieron desde que Jesús empezó, fue de los primeros a los que llamó. Hasta que fue recibido arriba, según Hechos 1:12.
Dice Hechos 1:12 que los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, están en la lista al principio, Pedro, Juan, y siguen los demás, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celotes y Judas, el hijo de Santiago. Todos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Así que Pedro y Juan estuvieron presentes cuando Jesús se transfiguró también, cuando resucitó Lázaro, cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní y en otras ocasiones tan importantes en la vida de su maestro. Estuvieron muy cerca de él cuando murió, cuando resucitó y cuando ascendió al cielo. En esta oportunidad, como bien lo mencionamos antes, Pedro y Juan, como judíos, siguieron observando las costumbres de los judíos. En este caso, la oración de las 3 de la tarde, según nuestro reloj. Solamente que para este preciso momento, ellos habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Por lo mismo, son guiados por la voluntad de Dios. Ello explica por qué Pedro mira al hombre que ha estado ahí, pidiendo limosna, pero por el Espíritu Santo se da cuenta que puede ofrecerle algo diferente al dinero, pues no llevaban oro ni plata, pero sí tenían el poder de Dios, capaz de ocasionar sanidad en el cuerpo de aquel hombre que había nacido cojo. Al ver la reacción de la gente, Pedro inicia un discurso que hace énfasis en el juicio injusto de Jesús, en su muerte y resurrección, y sobre todo que es en el nombre de Jesús que este hombre que había nacido cojo en ese momento estuviera sano. Por eso les asegura que la conducta observada fue porque ignoraban estas verdades. Enseguida les invita a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él los perdonará. Por esa señal y ese discurso, Pedro y Juan fueron arrestados y echados en la cárcel. Allí estuvieron una noche y al día siguiente los presentaron ante los gobernadores de los ancianos y los escribas, también llamada la Suprema Junta o el Concilio o el Sanedrín, cuya autoridad máxima era el sumo sacerdote, a quienes dijeron: ¿debemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Cuando llegaron a donde estaban todos los que habían creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, se alegraron de las maravillas de Dios y oraron de esta manera: ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos para que los enfermos sanen y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Lucas afirma que cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor. Y aquí es algo importante, todos, ya no solo Pedro y Juan, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Los apóstoles, llenos del poder de Dios, por medio de la llenura del Espíritu Santo, enseñaban que Jesús había resucitado. Por fin, los dejaron libres, ellos regresaron con los demás, dando gracias a Dios, le piden que sean respaldados por el Espíritu Santo, y Dios, que es bueno y fiel, lo hizo, lo hace y lo hará. Tú y yo somos discípulos que hemos sido enviados a dar la buena noticia. Esa buena noticia es la misma que dijeron Juan Bautista primero y Jesús después. ¿Qué noticia es? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Creed que el reino de los cielos se ha acercado. Dios, en la persona de Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En estos primeros capítulos, el Espíritu Santo permitió que quedara registrado un acontecimiento muy triste, por cierto, pero que permite aprender que Dios es santo. Por eso no puede aceptar la mentira y desafortunadamente a los seres humanos se les hace muy fácil mentir, se nos hace muy fácil mentir.
sin meditar que al decir una mentira aceptamos como papá al mismo diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Así es muy importante entonces conocer a Dios, porque muchas veces pensamos que podemos pecar, al fin que Dios es bueno y nos perdona, pero cuando el pecado se vuelve un estilo de vida, Dios, que es bueno, porque Dios nunca va a dejar de ser bueno, permitirá experiencias que nos ayuden a conocerlo como Dios santo, que no peca, que nunca cometerá pecado, y por lo mismo eso pide de cada uno de sus hijos. ¿Eres hijo de Dios? No peques, porque tu Padre es santo, y si pecas, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, perdónate tú y pide perdón a las personas que hayas ofendido al pecar. Y finalmente, para que pueda cumplirse el versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú pides perdón, si tú te arrepientes, y si tú te perdonas, y si tú arreglas este asunto con Dios, entonces se cumplirá en ti que todo es nuevo. De lo contrario, tú mismo te regresas, no es cuestión de Dios. Otro personaje, y quizá el personaje central, es el hombre que nació cojo, que había cumplido más de 40 años, que se había acostumbrado a pedir limosna y que pensaba que lo único que necesitaba era dinero, porque para él ser cojo era algo natural. Así que cuando Pedro le dijo, míranos, seguramente se sorprendió porque esperaba recibir dinero, limosna. Para el cojo esa era su necesidad. Nunca se imaginó que podía caminar. Apenas si podemos imaginar lo que experimentó cuando pudo dar un salto y empezó a caminar. Ahora bien, este hombre estaba cojo, físicamente hablando. Pero también podemos estar cojos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente hablando. ¿Será que alguno de nosotros tengamos algún grado de cojera? ¿Será que estemos mendigando una moneda, pero nuestra necesidad sea otra? Así como Pedro le dijo al cojo, míranos, hoy tú y yo debemos poner atención a la palabra y seguramente tendremos vida, o sea, una buena relación con Dios y Él satisfará nuestra verdadera necesidad. ¿Crees que tienes necesidad de Dios? ¿Crees esto? Pues dile al Señor, Señor, tú conoces, tú me conoces. Aquí estoy, preséntate delante de Dios. Habla tú con Dios. Dile en el nombre de Jesús, te pido. Tú sabes qué le vas a decir a Dios. Te lo dejo para que tú lo hagas. Sigamos nosotros. Las autoridades religiosas de ese momento que formaban el Consejo Sanedrín reaccionaron enojados. Vean, esos son otros actores. Las autoridades religiosas. Reaccionaron enojados, ciertamente, pero el poder de Dios se había manifestado y no podían negarlo. Además, la sociedad de ese tiempo había aprendido que Dios sí existe, que Dios sí es fiel, que Dios es todopoderoso. Así que en esta vez ya no los maltrataron, solo los metieron en la cárcel. Y después les preguntaron, ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? La respuesta de los apóstoles fue otro sermón. Y como el pueblo estaba de acuerdo con los apóstoles, prefirieron solo amenazarlos y ordenarles que ya no hablaran de Jesús. Pero los apóstoles les contestaron que no podían dejar de decir lo que habían visto y que solo iban a obedecer a Dios. Así que las autoridades religiosas perdían autoridad, pues el pueblo estaba creyendo al mensaje de los apóstoles. Cuidado, cuidado para los que son autoridades. Cuando no obedecen a Dios, Dios llamará a otros que sí están dispuestos a obedecerlo. Hermano, ¿tienes autoridad? Si has sido puesto como autoridad por Dios, si estás seguro de eso, obedece a Dios. Y si te pusieron los hombres y tú lo sabes, obedece a Dios. No importa que tengas que darle las gracias a los hombres. Decirles, pues, ¿saben qué? Entiendo que Dios no me llamó para esto. Dios me llamó para otra función en el cuerpo de Cristo. Ofrezco disculpas, pero
tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hazlo, hermano. Anímate a obedecer a Dios, porque Dios tiene planes maravillosos para tu vida. El pueblo que estaba presente cuando sanó el cojo fueron conquistados por el amor de Dios. Dice la Biblia que creyeron como 5,000 hombres. ¿Tienes idea de ese número de personas? Porque yo no. O sea, no se me ocurre. No me imagino cómo es tanta gente. 5,000 creyeron de una sola vez. Por esa señal, ciertamente es una gran señal, pero la verdad es que el Espíritu Santo estaba activo. Los apóstoles le habían creído a Dios y sabían que Dios es bueno y fiel y le daban libertad al Espíritu Santo para que hiciera el Espíritu Santo lo que sabe hacer, redarguirnos de pecado. Dice la Biblia que ahora todos los que habían creído pensaban de manera muy parecida. Mejor dicho, tenían una misma manera de pensar y de sentir. Así que compartían entre ellos lo que tenían. Dios les daba lo que necesitaban y nada les hacía falta. Entre los que habían creído, había personas que tenían algunas posesiones, como casas o terrenos, y las vendían. Ese dinero lo entregaban a los apóstoles y con esos recursos se compraban alimentos para todos y algunas otras cosas que necesitaran. Destaca la participación de un hombre de la tribu de Leví, una de las tribus de Israel. Esta tribu estaba dedicada a llevar a cabo todos los rituales de la alabanza y adoración en el templo de Jerusalén. Por cierto, Dios les había dicho a los levitas que ellos no tendrían terrenos. Este hombre que había nacido en la isla de Chipre se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros, porque era un hombre de espíritu apacible que apoyaba a las personas que estuvieran en necesidad, tanto que vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. En los capítulos posteriores lo encontraremos apoyando a Pablo el apóstol cuando la iglesia le tenía miedo a Pablo. Bernabé lo presentó a la iglesia, les explicó que ahora Pablo ya era su hermano y que no los maltrataría. Bernabé siempre quiso pasar desapercibido, prefirió que otros crecieran, por decirlo así, que destacaran dentro de la iglesia. Bernabé apoyó siempre a la iglesia. Ciertamente los cristianos de este momento histórico pensaron que Jesús regresaría pronto. Por eso permanecían juntos y procuraban que nadie tuviera necesidad. Pero también nos dan una muestra de cómo debemos convivir con nuestros hermanos. Si bien hoy día, por necesidades legales en los diferentes países de los que formamos parte, por ejemplo, en México está en vigor la ley de asociaciones religiosas y culto público, lo que origina que existan muchísimos grupos cristianos. Por lo menos al grupo al que pertenezcamos, procuremos llevarnos y atendernos, como indica este párrafo de Hechos, que nos apoyemos unos a otros y que el dinero no sea utilizado como detonador de grupos de autoridad, que el que más aporta tenga más derechos o que el que menos aporte en dinero no sea tomado en cuenta o que los que más los que más dan tengan a los otros como sirvientes. Pues esto se está viviendo en la realidad de la Iglesia de Jesucristo. Eso no es correcto. Revisemos qué dice Hechos 2 y obedezcamos la palabra. La Iglesia del primer siglo nos da una gran lección. Cooperemos unidos, con un mismo sentir y en un mismo propósito. Si alguien tiene, comparta. Vean, no se trata de diezmo, se habla de todo. Jesucristo no pedirá mucho, Él sabe que le pertenece todo. Y dice Pablo, el apóstol, que lo que hagamos debe ser para el Señor, no para los hombres. Así que una buena relación con Dios nos llevará seguramente a dar todo lo que tengamos para que nuestros hermanos no padezcan necesidad, pero hagámoslo guiados por el Espíritu Santo. Esta es la clave. Por eso en otro momento decíamos, no se puede hablar de la crucifixión de Jesús si no hablamos de la resurrección. La resurrección es vital para el nacimiento de la iglesia, pero no se puede hablar de la resurrección si no hablamos del Espíritu Santo con todo su poder en la iglesia, porque cuando la iglesia ha dejado de lado estas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo,
se ha convertido en un centro de recreo, en una caja de sorpresas, en un lugar donde hay muchas élites, donde los templos se convierten en casas de mercado, todo menos lo que Dios quiere que seamos. Cuidado, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude en este sentido. A pesar de toda la bendición que se disfrutaba en los primeros días de la Iglesia de Jesucristo, el matrimonio formado por Ananías y Zafira no pudieron resistir la tentación de mentirle al Espíritu Santo, así que Pedro tuvo que ser usado por Dios para dar una sentencia de castigo a estos esposos por mentirosos, y nuevamente pensemos en cada uno de nosotros, que Dios conoce aún lo que pensamos y que Dios no da por inocente al culpable. El hombre que pecare, ese morirá. Y Dios permitió que en ese momento se cumpliera la palabra. Ese fue un cumplimiento literal y real. Aquí es muy importante destacar que una ofrenda es un presente, un regalo que se da a Dios. Pero como Dios es espíritu, las personas entregan esas ofrendas a los servidores o siervos de Dios que están ejerciendo la autoridad delegada por el Espíritu Santo. En este caso específico, Pedro estaba al frente del grupo de apóstoles. Por esta razón tomó la autoridad para corregir una situación muy delicada. Y entre lo que le dice a Ananías es que Ananías era dueño de esa propiedad y que nadie le obligaba a entregar el producto de la venta. Lo que estaba en juego es que los esposos decidieron vender la heredad. Eso está bien, era correcto. Era el ejercicio de su voluntad. Enseguida decidieron entregar el dinero producto de la venta. Pero no tenían que mentir, ese fue el problema, la mentira. Porque cuando Pedro les pregunta en cuánto vendiste el terreno, Ananías pudo decir, la vendí en tanto, pero decidí traer esta cantidad para lo que ustedes necesiten comprar en bien de todos. Lucas registró este acontecimiento para dejar evidencia de que Dios está en todo lugar. Por esto lo sabe todo. Además, Dios es santo y no puede pecar ni aceptar el pecado. Si bien nosotros hemos desobedecido su palabra más de una ocasión, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con el pecado. Para nosotros, Dios ha sido paciente, pero tengamos mucho cuidado. Nunca olvidemos que Dios es santo y también es soberano. Quiere decir, hará su voluntad siempre. Tengamos cuidado, hermanos. Nosotros hemos disfrutado de la gracia y de la paciencia de Dios, pero Ananías y Zafira no pudieron disfrutar de esto. Ellos fueron un ejemplo, Dios los tomó así para que sean un ejemplo hasta hoy de que, en mis palabras, yo digo, con Dios no se juega. Y me da mucho temor porque igual yo veo que la gracia de Dios ha sido buena para conmigo, para contigo, amigo, que me estás escuchando, pero ten cuidado porque Dios es santo, no puede aceptar el pecado y mucho menos la mentira, porque el padre de la mentira se llama diablo y el diablo es el enemigo de Dios, o sea, nada que ver. Que Dios nos perdone de verdad, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a no hacer lo que a Dios no le gusta, porque entonces nosotros nos estamos confundiendo, nos estamos enredando, nos estamos alejando de Dios y eso nos traerá separación. La palabra muerte en la Biblia quiere decir separación de Dios por la eternidad. A manera de resumen, nosotros revisamos Hechos 3 del 1 al 10, en donde tenemos el registro de la sanidad de un cojo de nacimiento. Nació cojo y Dios tuvo misericordia y a través del poder de Dios, a través de la palabra dada por sus apóstoles, ungidos por el Espíritu Santo, este hombre sanó. El capítulo 3, en los versículos 11 al 16, Pedro dijo que en el nombre de Jesús este hombre había sanado.
O sea, dice, ¿por qué me ven a mí como si yo hubiera hecho el milagro? No, este hombre fue sanado en el nombre de Jesús. Y después de los versículos 16 al 26, Pedro dijo, Dios quiere que ustedes también se arrepientan de su maldad. O sea, Dios está invitándonos a eso. Y ya en el capítulo 4, del 1 al 4, Pedro y Juan son arrestados porque enseñaban de Jesús. Muy parecido a cómo reaccionaron cuando el Señor Jesús estaba en la tierra. Ahora arrestan a estos apóstoles que están al frente porque estaban enseñando en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 4, de los versículos 5 al 12, Pedro puntualiza que es en el nombre de Jesús en que hay sanidad. Pedro puntualiza que en el nombre de Jesús hay sanidad, no es en otro nombre. Ahora de los versículos 13 al 22 del capítulo 4, Pedro afirma que solo en Jesús hay salvación. Entonces, una cosa es sanidad y otra es salvación. Algunas personas han disfrutado de la sanidad de su cuerpo, de la sanidad hasta de sus sentimientos, de su corazón. Pero no lo confunda. Usted necesita salvación y vida de Dios. Necesita perdón de pecados. Por eso es muy importante este capítulo de Hechos 4. Y en los versículos 23 al 31, dice la Escritura que la iglesia clama a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Del 23 al 31, perdón, la iglesia clama a Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Enseguida en los versículos 32 al 37 podemos comprobar cómo se administra al pueblo de Dios a la manera del Espíritu Santo. Todos tenían un mismo pensar, todos tenían un mismo sentir, eran un solo corazón y no había ningún necesitado entre ellos. Desafortunadamente, en el capítulo 5, en los primeros 11 versículos, tenemos que ser testigos también de cómo el Espíritu Santo aplica una disciplina a la iglesia. Y recordemos que disciplina es enseñar a la gente a ser ordenado, a ser dispuesto, a ser capaz. Pero la última instancia de la disciplina es el castigo. Ananías y Zafira tuvieron que sufrir el último punto de la disciplina. Tuvieron que ser disciplinados, pero de manera tremenda. Murieron no por desobedecer, murieron por mentir, por tratar de mentir al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Y digámosle al Señor hoy que estamos de verdad bendecidos por la palabra, pero también estamos consternados por esa disciplina que Dios sabe dar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti y te damos muchas gracias por esta primera señal que tú permitiste que por medio de los apóstoles de Pedro y Juan se viera el rumbo que iba a seguir la iglesia. Se viera que estabas marcando con la llenura del Espíritu Santo y el derramamiento de tu poder en el corazón de tu pueblo, y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en otras lenguas y todos regresaron a sus lugares llevando el mensaje que habían recibido ahí. Ahora se quedan los apóstoles en Jerusalén y vienen otros 5,000 que se convierten y ahora se quedan en Jerusalén. Son gente de Jerusalén, son judíos y son prosélitos que van al templo a orar y que de repente se aglomeran porque un cojo que había nacido así ahora puede caminar y puede alabar al Señor. Gracias, Padre, por esta señal tan poderosa. Y gracias, Señor, porque tus discípulos, ahora convertidos en apóstoles, son hombres valientes, son hombres decididos, son hombres fuertes en ti y pueden hablar y testificar poderosamente de que en el nombre de Jesús hay sanidad del cuerpo, pero también en el nombre de Jesús hay sanidad del alma, hay salvación y vida de Dios. Y cuando ellos claman pidiéndote que tú sigas obrando en sus vidas, son llenos del Espíritu Santo, se mueve tu poder, Señor, y ahora todos se animan para llevar el mensaje de salvación y vida a la humanidad, porque la iglesia ahora está creciendo a nivel mundial, ya no es un pueblo
ahora son todos los seres humanos que quieran recibir, que quieran creer en Jesús como el Hijo de Dios, que quieran creer en Jesús como su Salvador. Hasta hoy, Señor, todos esos pueden ser salvos por gracia y pueden vivir con un solo pensamiento, pueden vivir en una unidad de espíritu, pueden ver y ayudar a sus hermanos y también ayudar a los que no te conocen, para que ellos te conozcan a través de la dádiva de amor. El Espíritu Santo también aplica disciplina, Señor, y te pedimos que nos perdones, perdón, Señor, por el pecado de mentira, por el pecado que nosotros, unos de un modo, otros de otro, hemos desobedecido tu palabra y pecamos contra ti. Perdónanos, Señor, y muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu perdón, muchas gracias porque nos ayudas a perdonarnos a nosotros mismos y a perdonar a los que daño nos hacen, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén.